Bueno, ahí está grabando. Tengo una pregunta que iba a empezar con esta pregunta, pero me parece que la voy a dejar para el final. Así que nos vamos a meter con los problemas primero de los editores. La idea de la entrevista es saber bien cómo trabajan los editores de revistas culturales, engancharlo con la ley de medios gráficos esta que se está pensando y seguir entendiendo cómo es el mercado de la revista autogestionada, vendría a ser. La primera pregunta, y bueno, para los dos empieza a responder el que quiera, es ¿cuál es el primer problema con el que se encuentra un editor a la hora de editar una revista autogestionada? El primer problema es que decir, bueno, voy a hacer una revista, conseguiste a las personas con las que querés hacer, el primer inconveniente con el que se cruzaron. El primer inconveniente con el que te cruzás. O sea, ¿es de logística, es de contenido, es de marketing? El primer inconveniente, arrancás sin inconveniente, claramente, ¿no? Con la gana de hacer una revista. Eso ya te empuja hacia adelante. La decisión de decir, bueno, vamos a hacer un medio propio, con nuestro tema, con otras formas de hacer periodismo. Y el primero son todos esos que marcaste, es pasar de ser periodista a ser editor de una revista cultural, a ser gestor de una revista cultural, a encontrarse, o sea, salir de ese lugar del periodista como firma, del periodista estrella, de que nada, que solo tiene que ir a buscar historias para contarlas. Acá el primer problema es generar el espacio en el donde la vas a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, eso ya te corre el eje, te cambia el juego y te encontrás en una situación que en ninguna universidad te enseñan. En ninguna universidad hay una cátedra de periodismo autogestionado. Completamente. Entonces, bueno, está todo por aprender. Cómo hacer la logística, cómo vender la revista, cómo vender publicidad, cómo laburar en equipo, cómo diagramar, digo. Las primeras que se van resolviendo son la de laburo en equipo, la de la diagramación, la de la foto, la de imagen, la de la logística, ahí con la mochila, cuando empezás a encontrar algunos distribuidores. La de la venta de publicidad, ahí me quedé porque esa todavía no la salteamos nosotros, todavía estamos en esa. Pero me parece que el problema sobre todo es eso, encontrarte haciendo comunicación desde otro lado. Y para ustedes en Maten el Mensajero es una revista nueva, dos ediciones, o sea que quizás está más fresca la experiencia de editar algo desde cero. ¿Cuál fue el primer problema que se encontraron? La diferencia de que tenemos las revistas más nuevas es que poder apoyarse en experiencias anteriores de otras revistas autogestionadas, independientes, discusión de cada uno de los términos que quieran. Pero digo, para nosotros, por ejemplo, de venir de experiencias en editorial, con pequeñas ediciones de libros, a también ediciones de revistas más chicas entre amigos y compañeros de la facultad, a pasar a ser un medio que con todo esto de lo que veníamos hablando, fue fundamental encontrar una acogida en una asociación de revistas donde encontramos otros tipos que ya pasaron un montón de todas estas cosas y te allanan el camino. Una de las cuestiones para nosotros fue tener claro lo que queríamos hacer como medio. Fue, no tengo que lo más simple, pero fue la primera cuestión, digamos. Bueno, eso, teníamos ganas de hacer una revista que creíamos que no había, etcétera. Armarla a nivel contenido es un placer. El problema es cuando pensás en la otra parte, que es todo esto también que decía Nahuel, que es poder correrse de la lógica de sí, yo escribo bien, o yo dibujo bien, o yo hago buenas fotos. Ahora quiero hacer que eso llegue a un lector, 2 lectores, a 1000 lectores, que llegue todos los meses o que llegue a tal lugar, que eso te obliga a tener que plantearte preguntas que uno no tiene ni en su formación inicial, sea o no académica, y ni tampoco en la experiencia laboral al que le pasó de laburar en un medio, porque a algunos les pasa, digo, bueno, vos te pasa también, digo, que labura en un medio, muchas cosas las tiene opacas, porque dice, bueno, no está viendo el taller de la imprenta cómo imprime, se ocupa de escribir capaz, y de repente dice, acá bueno, te ocupas de todo. Y acá te ocupas de todo, y eso me parece que lo que te obliga es a repensar un montón de cosas en el nivel del laburo, y me parece que es mucho más rica la experiencia quizás para ver el resultado de una revista que uno ve en una cuestión industrial más tradicional. Completamente. Hubo un momento en las revistas culturales, en la historia de las revistas culturales,
que de la diversidad que había en el mercado, el no tener un mercado propicio para que entre la revista cultural, se fortalece la revista cultural. Me animo a decir, he leído por ahí que con Cavallo, con Menem, las leyes gráficas fueron absolutamente en contra del autogestionado, del independiente. ¿Fue ese el momento de la política argentina que hace este quiebre importante para revistas culturales? Porque hoy en día se podría hablar mal y pronto de un furor de revistas culturales. Cada vez más ediciones, cada vez más gente queriendo consumir contenido cultural en una revista. Empieza con esa fractura de la política diciendo le vamos a aumentar el IVA a ellos. No sé, no creo que empiece con eso. Creo que eso fue el tema del impuesto que lograron los medios grandes. Sí, fue un problema para las pequeñas ediciones de comunicación, bueno, porque se vieron con un impuesto que estaba eximido, que apareció de nuevo, que a los grandes les convenía para tener créditos y débitos impositivos, cuestiones que en las grandes empresas con grandes capitales les convenía y no podían sortear las pequeñas. Pero eso no cambiaba, no cambió. Quizá la pregunta no quedó muy clara. ¿Fue gracias a que la política le permitió a estos grandes medios concentrados que se fortalecieron las revistas culturales? O sea, ¿le salió el tiro por la culata? No creo. No sé, me parece. No, porque se fortaleció el mercado. Queriendo opacarlo. Yo creo que Clarín, La Nación, Página 12, sí. Queriendo opacarlo, lo fortalecieron. Digo, siempre hubo, o sea, históricamente hubo ediciones culturales, independientes. Sí. Digo, no es algo nuevo. Sí es nuevo y no tiene que ver con esa medida en particular. La expansión de grupos, o sea, la expansión de la comunicación, a partir de internet, a partir de la aparición de grupos de comunicación alternativa, independiente, autogestiva y todas esas. Que eso hay un quiebre ahí en 2001, pero no solo con las revistas, también en las televisoras comunitarias, las radios comunitarias. Es un fenómeno de otro tipo de comunicación gracias a los avances tecnológicos, que me parece que es del principio de siglo, un fenómeno fuerte. Ahí entran las revistas culturales también como otra manera de hacer el periodismo desde otro lado. Lo que me parece que en estos últimos tiempos quedó visibilizado, en parte por el trabajo de la asociación, en parte por el laburo de otras revistas que ya venían hace años trabajando esta otra forma de hacer periodismo, y me parece que tiene que ver con un contexto más amplio que el tema del impuesto, que ahora la modificación que beneficia a las revistas, perfecto, que esa modificación del impuesto al IVA era pedida dentro de la ley de la asociación de revistas, también es un dato de la realidad, pero me parece que es algo mucho más amplio, más sí, yo creo que también la primavera de revistas culturales que hoy podemos ver no nace un repollo, hay décadas de revistas anteriores, incluso algunas que persisten hasta hoy. Siempre viene el ejemplo de Kiney. Sí, revistas más de 15 años. Que llevan 20 años haciéndolo, sí. A pesar de todo de este tipo de medidas. Pero también me parece que no es casual que ante la corporativización de las publicaciones impresas, la respuesta de los lectores sea migrar hacia revistas de este estilo. Me parece que ese es yo pondría un poco más el eje en qué pasó con los lectores también, que de repente dicen, y la verdad es que yo, si realmente me gusta la música independiente, voy a comprar una revista. No puedo comprar la Rolling Stone. Bueno, puedo comprar Nano, por ejemplo. O puedo buscar una revista que me hable de la música de verdad, no a los catálogos de las grandes multinacionales. Y entonces ahí también hay que leer las dos de las vías. Por un lado el crecimiento, la consolidación, el montón de revistas independientes, culturales, alternativas, y por otro lado también el crecimiento de las revistas de los propios grupos de medios. Digamos, La Nación tiene 35 títulos, Clarín tiene 35 títulos, que no tenía hace 10 años.
Claro. Esa concentración, o sea, esa medida impositiva ayudó a esa concentración, ¿no? A que los contenidos, ahora como decía Santi, La Nación tenga 35 títulos de revista. Digo, pero no es solo eso. Mal interpretado porque tiene 35 revistas, pero 25 son ediciones extranjeras, quizá. Poco laburo nacional. Sí, sí. Pero digo, aparte de la homogeneización que genera eso y demás. Pero digo, ahí más marcadamente notás que aunque ahora se dé un paso adelante con el tema del impuesto, todavía hay todo un campo que es necesario mejorar, digo. Todavía estamos en falta con el tema del papel, todavía tenemos que resolver el tema de la publicidad, tenemos que resolver el tema de la distribución. Hay un montón de trabas todavía que nos impiden a las revistas culturales encontrar a ese lector que quiere, que migraría hacia otra publicación, porque el contenido de las publicaciones bajó muchísimo, porque las revistas de las empresas periodísticas son catálogos de publicidad y demás, y no se preocupan por el contenido. Pero las revistas culturales que sí se preocupan por el contenido tienen todos los escollos que no tienen las empresas, digamos, ¿no? Claro, sí, entonces, todo eso, todavía eso es una traba importante que hay que superar. Pero es una traba que tiene que ayudar el Estado a superarla. A mí se me viene el Estado tiene que tener una posición firme en esta disputa territorial entre medios concentrados y medios independientes. ¿Qué tiene que hacer el Estado cuando está ahí en el medio? La ley que está en el Congreso desde mayo del año pasado es una base grande de política pública en apoyo al fomento de la fiesta cultural. Sí, y aparte que está bueno poder pensarlo a veces a nivel de ser una ley del Congreso podría tener un apoyo más amplio que la de un partido en ejercicio del Poder Ejecutivo, digamos. Sí. Podría haber un decreto tranquilamente, como hay, que saque cada punto de la ley, pero lo que sería interesante es que se debata en el Congreso y se busque el consenso de todas las fuerzas políticas de que acá hay una necesidad a nivel social de proteger un sector, de fomentar un sector, que no solamente es lo que ya existe, porque también me parece que eso está bueno para pensar en cuando uno habla con alguien que está pensando en hacer una revista, decirle, hoy la verdad que cuando vos como editor te pones a pensar en hacer una revista, pensás en 400 cosas que tenés en contra. En cambio, si hubiera un plafón social, una medida, por ejemplo la ley, bueno, hay un amparo. Si yo me mando a hacer esto, lanzar, no me estoy tirando a los perros. Hay un amparo. Entonces, también fomentaría que crezca el sector, no solamente consolidar lo que ya está. Entonces, hay puntos centrales de la ley de fomento a la producción autogestiva que son fundamentales. ¿Cuáles serían los ejes centrales de la ley para llegar a esto, ¿no? Para que estén las pautas? Y es importante para que la ley también contemple internet. Sí, digamos, sí, claro. Porque en general todos pensamos en el papel, porque el papel es un escollo terrible desde las impretas y demás. Admitido por parte del Estado. Pero está en el texto de la ley, está en los medios digitales, digamos, que también es donde me parece muchos jóvenes hoy tienen el espacio para generar sus primeras herramientas como comunicadores. Claro, vos quizás estás más al tanto de los ejes centrales de lo que busca la ley de fomento a las publicaciones. Lo primero es declarar el hacer de la comunicación autogestiva de interés cultural, o sea, que eso empieza a proteger a las revistas ante algunos ataques, algunos problemas, como fuertemente el año pasado se vio en el tema de la distribución. Entonces, bueno, ya poner de interés cultural al sector ya lo empodera. Como fue con la comunicación, con la ley de medios audiovisuales. Totalmente. Eso sería una declaración de interés. Después, en lo más práctico, tener prioridad en concursos del Estado. Hace un tiempo, por ejemplo, para poner un ejemplo de tema de concursos, las bibliotecas populares tenían tenían crédito, tenían un fondo del Estado para comprar libros y demás. Ahí había una cuota para revistas culturales que se quitó, eso podría volver a ponerse y daría fomento. Que el Banco Nación tenga una línea de créditos accesibles para las revistas culturales. Hoy ni siquiera a uno como ciudadano le es fácil acceder a un crédito. Bueno, que sí el crédito permita a las revistas culturales.
Además, lo interesante también de la ley es que reconoce al sector de revistas culturales como parte de una economía social, solidaria, ¿no? Otro tipo de economía, digo, a partir de reconocer la autogestión, el cooperativismo, ¿no? Que eso ya marca otra forma de hacer periodismo que no tiene nada que ver con la del periodismo mercantil, la empresa periodística. Entonces, es todo un marco de protección, y lo del IVA es otro punto importante, que con el decreto del gobierno ya eso se avanza. Y además el fomento a nuevas revistas culturales, fomentar esta nueva comunicación, o sea, generar concursos y demás. Todo eso ayudaría a fortalecer y a formalizar un sector productivo, un sector productivo que es lo que es, porque bueno, se imprimen, de manera mensual, es una tirada de 500.000 ejemplares. Son 3 millones de lectores mensuales. O sea, la industria pyme gráfica recibe mucha plata a la hora de imprimir, digamos, se mueve todo genera laburo desde el periodismo y más allá del periodismo, digo, diseñadores, fotógrafos. Eso es lo que quieren con la ley, ¿verdad? Pero hay mecanismos de los grandes medios que, por más que exista la ley, quizás esos mecanismos pueden hacer que la ley no sirva siquiera. Me animo a decir mecanismos de distribución, me animo a decir mecanismos de impresión para conseguir el papel. Esos son los mecanismos que utilizan medios como La Nación o como Clarín para correrlos de un costado, ¿o hay otros mecanismos además de la distribución? Sí, esos son los más fuertes y los más difíciles de sortear, digo. El tema del papel, el control concentrado del papel, bueno, te maneja los precios, es muy difícil acceder. Hace poco hablaba con un compañero de una revista La Plata, que ellos tenían una revista gratuita y el papel les aumentó 3 veces en lo que iba del año. Entonces, digo, eso ya te deja fuera de juego. Claro, ya ni siquiera tiene que ver Clarín o La Nación. Ahí es pero digo, de la situación económica actual. De la situación, pero también el papel, conozco de casos de los aumentos del papel también no son inocentes, digamos. Claro. El papel que más aumentó era el papel obra y es el papel que más utilizan las revistas, por ejemplo, digo, no es inocente. El tema de la distribución es algo que tiene que ver con la crisis del periodismo gráfico, la crisis en cuanto a empresas periodísticas. Digo, las revistas, como vos decías recién, siguen surgiendo, no están en crisis. Lo que está en crisis es el sistema del periodismo gráfico en cuanto a empresa, por lo mismo que decíamos, porque se llena de publicidad, baja la calidad de contenido, la gente ya no le interesa comprar el diario porque no le ofrece más que lo que le ofrecen las portales de internet y demás. Pone en crisis todo un sistema que se está concentrando y eso afecta sobre todo a las revistas que salen en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A los más desguarecidos también, a los menos favorecidos. ¿Vos, Santiago, tenés se te ocurre algún otro tipo de mecanismo que utilizan estos medios hegemónicos para acallar, más allá del papel? Yo creo que en realidad es un sistema que está muy imbrincado porque tiene una historia de una relación, digamos, entre la distribución, la forma de distribución con los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, ahora Maten al Mensajero salió hace 2 meses a la calle. Sí. ¿Cómo fue acordar la distribución? ¿La hacen ustedes, a pulmón? No, nosotros salimos por un distribuidor formal, digamos, del circuito, cosa que también es una apuesta por un lado y por otro lado también es es complicado de verlo en el corto plazo. Nosotros recién vamos a salir el número 2 a la calle, hay que ver en el tiempo, pero digo, es un sistema muy ineficiente. Pero no necesariamente solamente por la distribuidora que te lleva las revistas, sino porque uno piensa, para llegar a 7.000 puestos de diarios, si vos tenés una tirada de 5.000, evidentemente ya no cubrís todo. Claro. Entonces, para un editor pequeño, como somos nosotros, es muy complicado salir a pelearle igual a un medio grande. En ese sentido, me parece que tiene que ver la medida de lo complicado. Por más que el distribuidor la tenga, digo, nosotros nos pasó que con el distribuidor nuestro vos la veías por todos lados y la veías, así que el laburo lo había hecho bien. Ahora nosotros no teníamos cómo aguantar, imprimir más cantidad de ejemplares para poder estar en todos lados. Y aunque lo hiciéramos, eso no garantiza que vos vendas más o que la revista
bueno, vos vendés, imprimís 7.000, vendés 5.000 revistas. Claro, porque agotaste los primeros 5.000 de la primera edición, no quiere decir que en la segunda tenés que sacar 10.000. Claro, entonces en ese sentido me parece que hay muchas cosas que tienen que ver con la gráfica, que son de un sistema de circulación de los medios y de la palabra de otra época. Y entonces nos cuesta mucho para los que nacimos en tiempos de internet, digamos, o nos criamos, bueno, no nacimos en tiempos de internet, nos criamos en tiempos de internet, pensar, bueno, pero vos, si yo ahora de repente quiero agregar otro pliego de color y debería achicar la tirada o qué debería hacer, Sí. Digo, es una cosa De la frazada corta. Claro, entonces digo, ¿por qué? Y porque no puedo imprimir 5.000 revistas más si quiero agregar tal. Entonces digo, hay mecanismos que incluso no tienen que ver para mí solamente con las grandes corporaciones, sino también con el tipo de formato que es sacar una revista en papel. Y Sí, que no eso- te lo enseñen en ningún lado, como Claro. vos decías al principio. Sí, eso de última, digo, hasta son los problemas lindos de sacar una revista cultural. Digo, Claro. ¿cuánta tirada hago? ¿En qué papel imprimo? Digo, y todo eso es posible mientras no te metan la pata arriba, te pongan la pata arriba de la cabeza. Claro. Entonces, primer paso para no tener la pata arriba de la cabeza es tener una ley que fomente y que te dé una estabilidad para que vos puedas pensar con tranquilidad en si la quiero en color, en blanco y negro, cuántas Claro. páginas, qué papel, cómo la distribuyo. Digo. Después, lo demás, digo, está todo en prueba. Estamos en un momento en que la comunicación está renovándose. O sea, ni las grandes empresas saben qué les va a resultar porque sus diarios también venden mucho menos. Y las revistas culturales también estamos buscando en esos huecos, en esas grietas que se abrieron, buscando un lugar, buscando a un lector más específico, porque lo que tiene el sector de revistas culturales es lo valioso que tiene es la diversidad. Digo, cada revista puede tener su público y digo, no para hacer un gueto, ¿no? Pero sí estar bien enterada y bien cerca de lo que pasa con ciertas cosas de la realidad, más allá de los grandes temas generales, ¿no? Hace un tiempo, corríjanme si no estoy, quizá ustedes están más al tanto. Hace unos meses hubo un intento del gobierno de armar una reunión con Clarín, La Nación y el colectivo de revistas culturales. Tenía entendido. Y que incluso esperaban la presencia de Página 2 en la reunión. Y Página 12, pese a ser un medio que apoya mucho de las cuestiones independientes y autogestionadas, no se presentó por presiones de los otros diarios. ¿Se enteraron de esto? Porque si no la salteamos la pregunta. Sí, no, eso me parece que tiene que ver con más. No fue el gobierno, sino es una cuestión del Ministerio de Trabajo, que es por el problema del conflicto de distribución. Claro, era por el conflicto de distribución, que querían sentarse con los grandes medios y las revistas culturales y llegaron a acuerdo, pero no se presentan los diarios. No, el acuerdo estuvo, lo que se quería hacer un acuerdo, digamos, para que los diarios paguen un plus más que estabilice las cuentas del centro del sistema de distribución, que los grandes diarios no quisieron firmar. Pero es algo como muy particular de la distribución en capital que afecta a algunas revistas. Digo, es un problema que ya excede. No, a mí lo que me hacía excede a las revistas culturales, porque el problema ahí no son las revistas culturales. Lo que me hacía pensar es que vos... Son los convidados de piedra Claro, no, es que vos te imaginás que un medio como Página 12 va a acompañar. ¿Por qué? No, pero yo te pregunté, Uno se lo imagina, ¿no? Porque Sí, no pero eso acompaña, es algo entonces mucho. funciona igual que cualquier otra empresa, entonces no sé. Claro, porque uno a veces tiende a confundir, y no solamente con Página 12, digo, ¿no? Los medios con sus periodistas, los temas con sus medios, y en general si uno ve en Clarín hay un montón de pibes y pibas que laburan, que piensan que las revistas culturales están buenísimas, pero laburan en Clarín, y el diario tiene una línea distinta. Lo mismo que le pasa en Página, lo mismo que pasa en un montón de lugares. Incluso lo que a veces pasa, y esto me da culpa, digamos, de nuestro lado, digo, las revistas culturales tenemos un discurso en general muy corrosivo de los grandes medios, porque también es más fácil de entenderlo, pero la verdad es que hay diferencias que son matices que hay que tener en cuenta. Obviamente que no es lo mismo para mí Página 12 que Clarín. No, incluso... no es que es todo lo mismo, es todo lo que está de aquel lado, todo lo que está... Pero me parece que está bueno poder ir pensando en la complejidad a nivel de sentarse en una reunión como esa, más allá de que no sé si de cuánto
cuánta onda hay con una revista cultural, digamos. Me parece que... Sí, eso tuvo que ver en particular con el conflicto que tenían algunas revistas porque salen por el centro de distribución. Claro. Por eso la asociación estaba ahí en representación de esas revistas. Pero el conflicto, ahí las revistas, o sea, se llevan la peor parte porque el rojo el rojo en que está enfrentando el sistema de distribución se lo quieren cobrar a las revistas culturales. Claro. Entonces se lleva la peor parte por eso. Por eso la asociación acciona y protege a esas revistas, y una ley las protegería. Claro. Ya con declararlas de interés cultural sería un paso. Después, el conflicto que tengan las empresas periodísticas, problema de las empresas periodísticas. Nosotros estamos por proteger las revistas culturales. Y aparte que está bueno esto de un matiz que planteaba recién Nahuel, que es, no todas las revistas que integran la asociación se manejan de la misma manera, digamos. Algunas salen por centro de distribución a los kioscos, claro. Otros se manejan por suscripción, otros se manejan... Claro, otros se manejan también por... son gratuitas, entonces no entran a ese tipo de circuito. Por eso en la diversidad de contenidos también está la diversidad de formas de ser en el mundo de las revistas culturales, que quizás... Por eso cuesta tanto pensarlas a veces en relación a lo que ya hay establecido de los medios tradicionales, porque se manejan distinto. Completamente. Salen por canales distintos, salen de otra manera. Te hago una postilla más. Si vos entras al sitio de La Nación, a donde tienen los datos de sus propias revistas, vos ves que una revista como Brando dice que tira imprime 72.000 ejemplares y tira 71.554, ponele, por suscripción. O sea que los kioscos no sacan ni 1.000 revistas. Entonces uno dice, esa revista no tiene nada que ver con una experiencia de una revista que está en el kiosco, que alguien va y compra. No, seguro. ¿Por qué? Porque el mercado, ahí es donde la migración quizás de las revistas sí, igual también hay un tema... el tema del club el club de la Nación, el club premium que te llega la revista, el diario, nicho del tipo de... Está instaladísima. Está instaladísimo. Y es una revista que no sale al kiosco. Digo, porque uno también piensa la revista con el kiosco, de hecho nosotros todo el tiempo lo pensamos, pero hasta los grandes grupos están pensando otras alternativas, digamos. Sí, totalmente. La generación de la colección de radiodifusión democrática llega a la ley de servicios audiovisuales. Se aprueba la ley de la música. Se aprueba el movimiento de la ley de danza. Hay ley y apoyo a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente. Todo esto plantea bases para que distintos colectivos planteen que tienen sus problemas. Esto es lo que los lleva a ustedes como asociación a plantear sus principales problemas, el ver que otros colectivos consiguieron lo que buscaban. No, en realidad llegamos a la confección de la ley por un trabajo anterior de las revistas históricas que llevan más años en eso. Me parece que empiecen o sea, la ley de música fue un ejemplo, fue un espejo importante a la hora de redactar la ley, sin duda. También la ley, no me sale ahora, de fomento no me sale ahora, eran las pymes de informática, no me sale ahora justo, pero sí. Hubo una ley de fomento. Claro, eso lo linkeo, ¿no? También fue un espejo bastante importante. Digo, lo de la danza, bueno, también ya es más amplio, ¿no? A nivel cultural. También hubo una ley de puntos de cultura que no llegó perdió estado parlamentario y no se llegó a votar. Digo, hay un movimiento que también yo lo marco en algo, en un tema contextual, ¿no? Que seguro la ley de comunicación abrió también un montón de discusiones dentro del periodismo, a nivel cultural más amplio. Digo. Claro, pero nuestra ley viene por las necesidades que te venimos marcando. Digo. Por eso decidimos volcar toda una ley y llevarla al Congreso. Claro, pero pasa en este contexto, ¿no? ¿Por qué pasa en este contexto, con este gobierno? Porque bueno, estas cuatro que le nombré es con este gobierno, o sea, los últimos 4 años. Sí, me parece que yo no pondría el carro delante del caballo. Sí, banderismo político, yo no pondría el carro delante del caballo, que es para mí... Ya votadas por este Congreso. Está bien, pero el Congreso no está integrado solamente por un gobierno.
Pero sin la mayoría del gobierno no se hubiera podido lograr. Probablemente hubo una voluntad política Claro. para que avancen ese tipo de proyectos, pero me parece que está bueno poder pensarlo en la complejidad de decir, no puede ser también que sea al revés, que la conformación del Congreso la decide la sociedad, ¿no? Y esa sociedad también tenía una deuda histórica con todas estas discusiones, que al calor de el 2001 y las discusiones de un montón de sectores de la sociedad también empiezan a ser necesario dar cuenta. Un cortado, chiquito. Jarrito. Yo por ahora la paso porque te debo todavía uno de adelante. ¿Afuera? No, estaba de adelante. Ah, listo. Entonces un café con leche y... Cortado. ¿Con mi alumno Andrés? No, no sé. Digo, me parece que es un poco esa idea de hay una sociedad que tiene un montón de discusiones y que se expresan en leyes y demás también porque hay sectores que las movilizan y hay en ese sentido me parece, vos mencionabas a la coalición por la discusión democrática, no digo, más allá de que hubo un contexto histórico a partir de la resolución 125, el enfrentamiento de una administración del gobierno nacional que antes era aliada del grupo Clarín, bueno, todo lo que quieras. Se abrió una grieta y había una demanda social insatisfecha y ahí se logró sacar una ley. Me parece que es al revés. ¿No? Yo no haría la cuenta al revés, porque sino que parece bueno, ahora descubrieron que existen los medios autogestivos o el sector. No, el sector existe, es un sector muy activo, es un sector que tiene peso en la sociedad y que a veces hay determinadas circunstancias políticas que permiten que avance o no. La ley, los puntos centrales de la ley que se toman de los 21 de la coalición, exceden a este gobierno y viene desde los 90 formándose eso. Desde principios y fines de los 80 formándose. Entonces hay luchas y construcciones de la sociedad que exceden cualquier gobierno de turno, digamos. Cuando se abrió el hueco, como dijo Santiago, estaba ahí los 20 años de lucha de la coalición y eso se transformó en una ley. Claro. Sí. Pero me parece que todas las leyes tienen una construcción que atraviesan los gobiernos, atraviesan qué partido político está en el gobierno, y son construcciones mucho más complejas y mucho más ricas. Por eso también me parece que es importante que cuando uno piensa en estas cuestiones, nosotros, como por ejemplo una revista nueva, siempre lo decimos, no venimos a inventar la pólvora. Acá hay decenas de revistas anteriores que hicieron su camino y de las que uno intenta aprender y demás. Lo mismo pasa, me parece, a nivel de la sociedad. Probablemente que hay coyunturas mucho más favorables y proclives a un determinado avance en un sector cultural y demás. Probablemente uno puede leer que en este contexto es mucho más plausible discutir eso que hace la década menemista. Sí, completamente. Y hablar, no digo para lavar el discurso, pero sí me parece que no es al revés, sino la presión social estaba, de la deuda de esas discusiones está, entonces a veces hay coyunturas más favorables para que se dé, y de hecho todavía la ley no se trató, digamos. No, completamente. Sí, y eso lleva a mi próxima pregunta. Claro, digamos, todavía, evidentemente, por más Hay deudas pendientes. todavía no se saldaron. Lo que, a ver, Cristina Fernández de Kirchner en un acto, creo que fue en cadena nacional, apoyando la lucha para que se le aumente el IVA a las publicaciones de medios más importantes como Clarín, como La Nación, como revistas, para favorecer a los medios autogestivos. No existe, sino que se bajó el de los medios. Hay que nivelarlo, ¿no? ¿No existe un miedo de que, como le sucedió a la coalición democrática con la ley de servicios de comunicación, que terminaron siendo utilizados, porque vemos que migraron los grupos económicos de algunos medios muy importantes peleados con el gobierno, migraron a otros y se conformaron otros grupos? Puedo hablar del grupo 23, puedo hablar de electroingeniería, puedo hablar un montón de grupos que no estaban antes y que ahora sí están. A mí lo que me lleva a pensar es que el Estado utilizó como rehén, en mi opinión, utilizó como rehén la necesidad de una nueva ley de medios para empujar en ese aspecto. Como revistas culturales, ¿ustedes no tienen miedo de sentirse utilizados? Porque el Estado dice, bueno, Cristina dice, voy a ir en contra de Clarín y La Nación tratando de apoyarlos con esta, y los estoy usando de rehén. Cuando yo me voy, quedan a la buena de Dios. Me parece que los grupos que mencionaste tienen que ver con esta lógica, son empresas periodísticas.
Y como en el caso de la ingeniería que nombraste, es una empresa que no tenía nada que ver con la comunicación. Pero yo me refiero a la colisión, a la colisión, que eran periodistas como nosotros, perfecto, en Jujuy a tratar 21 puntos, totalmente. Que después los usaron. Pues yo me acuerdo de recibir la folletería del Estado Nacional apoyando los 21 puntos de una colisión que hizo otro. Me parece que el mérito de la colisión era más grande que algunas de las organizaciones que eran marcadas como las líderes, como Farco, por ejemplo. La colisión era mucho más amplia que eso y existen las diferencias entre los compañeros que eran parte de la colisión. Sirvió para llevar adelante la ley y para aprobarla. Todavía hay un montón de cuentas pendientes en esa ley, sobre todo con el sector comunitario, ¿no? De radio comunitaria. Quedará en quienes integraron y quienes, la colisión, en empujar para que eso siga dando. Quedarán nosotros también seguir empujando para que la ley se complemente. Las decisiones políticas que tomó el gobierno, sí, bueno, si no se cumple totalidad de la ley, uno no comparte, va a empujar para que se cumpla toda la ley. Pero me parece interesante separar los grupos o empresarios que respondían al gol, que se armaron al calor de la pauta del gobierno, que no tengo duda que esos grupos empresarios van a mutar y se van a ir con cualquier otro gobierno más adelante, de el trabajo que hicieron durante mucho tiempo los medios comunitarios para darle el alma a esa ley. Y en ese caso, en la asociación en particular, en este anuncio sobre el IVA, nos afecta lateralmente, pero no es que ni siquiera nos llamaron para decir esto es para la asociación, no, fue una medida que tomó el gobierno, contextual, coyuntural, uno no sabe por qué decidieron tomarla, tomaron, perfecto. Ahora, esto a nosotros nos viene bien porque es un punto que estábamos pidiendo dentro de la ley. Es un punto que va en el espíritu, el tema impositivo que estaba en la ley. Pero no tiene nada que ver, o sea, nuestra ley todavía está esperando ser votada en el Congreso. Esto el gobierno no dijo, esto es para Arecia, no, para nada. Es una medida que tomó el gobierno que va paralelo a nuestra lucha. Y después queda en cada colectivo seguir peleando por la comunicación que quiere. Entonces me parece interesante separar las maniobras que hagan las empresas con la comunicación, lo que hacemos los comunicadores y las leyes que necesitamos y lo que todavía queremos en un horizonte de comunicación popular. Seguro. Sí, no también perder de vista, lo digo a título personal, no en nombre de mi Arecia, ni puedo arrogarme ese derecho, ¿no? Pero de que me parece que el contexto en el que nosotros estamos de disputa por el sentido de la comunicación y demás, que viene hace varios años en el debate público, cuando antes era algo propio de la academia y demás, donde muchos de nosotros podemos plantear no salían de las aulas esas discusiones. Claro, no salían de las aulas, ahora de repente se vuelve el público y es muy difícil de pensar cómo se para un sector que está en vías de organizarse. Arecia es una experiencia reciente, no es que tiene 40 años de trayectoria. Entonces no hay que, yo intentaría bajarle el tono a el gobierno es un anuncio para Arecia, porque no fue así. Sí. Así como también me parece que no es menor ver que hay receptividad por parte de las administraciones del Estado a propuestas de determinados sectores, claro. Porque no solo a nivel nacional, hay proyectos de ley de fomento de la producción de revistas culturales, no solamente a nivel del Congreso de la Nación, también en la legislatura de la ciudad, que hay en La Plata hay una también, creo. En La Plata, sí, a nivel municipal, no es solamente el gobierno nacional o la nada. Hay que pensar muchas instancias. La intención de la asociación es replicarse por todo el país y por eso ya hay nodos en todo el país que son todos nodos autónomos y la ley que presentamos en Nación y después la que se presentó en Ciudad es un modelo para seguir presentándola en todo el país. La intención es fortalecer el sector de revistas culturales en cualquier provincia, más allá en cualquier municipio, más allá del gobierno que esté, es la intención. Es que un sector que hace muchos años se viene manteniendo a puro pulmón
sea reconocido y tenga una política pública acorde. Sí, pero también esta cuestión de diferenciar gobierno y Estado. Digamos, cuando hablamos completamente. de poder pensar en una política pública, que es lo que decía recién Nahuel, digo, si hacemos un trabajo profundo de revisión de lo que tiene que ver con los medios gráficos en los últimos 100 años, la discrecionalidad es la norma. No hay una política pública sostenida en el tiempo. Entonces digo, está bueno que también estas discusiones se marquen en eso, en que no sea mañana gana Scioli es de una manera, mañana gana Massa es de otra, mañana gana el Frente de Izquierda es de otra, digamos. Sino es políticas públicas. Pensar en cosas que son transversales donde tiene que haber un consenso a nivel de sociedad. Y eso es lo más complejo, porque obviamente que todos los sectores políticos tienen participación en una discusión como esta, y vos antes lo decías, que alguno va a querer traccionar para algún lugar. El problema es poder superar eso. Claro, existe ese temor. A nivel de revista, si vos mirás en la asociación también vas a encontrar miradas muy distintas, digamos. No todas las revistas piensan igual. Entonces sería muy tampoco está bueno pensar que todos piensen igual, porque por eso, es que no es la idea, pero digo, está bueno para pensar ese ejercicio, es decir, ¿realmente uno cree que un determinado gobierno va a fomentar cualquier cosa? Así que no. Por eso está bueno poder pensar algo que supere a la administración de hoy del Poder Ejecutivo. Vos recién, Nahuel, mencionabas que de la ley de servicios audiovisuales quizás lo más parado es la cuestión comunitaria, ¿no? El acceso a radios comunitarias, etcétera. Traspolándolo a lo que sería una revista cultural, ¿no? Hay un recurso que utilizan muchos periodistas, que es decir, ¿quién va a querer escuchar una radio Wichi? Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Quién va a querer leer una revista Wichi? ¿No? Si el día de mañana hay una ley que apoye a las publicaciones autogestionadas para distintos grupos. ¿Qué se le responde a eso? Me resulta difícil a veces responderle con altura a un argumento tan flojo de papeles. No, me parece que cada publicación sin duda tiene oídos para ser escuchado. El problema es lo que está atrás de eso, ¿no? Decir que una revista, que una radio no tiene un lector es negar que hay una voz desde ahí. Digo, está negando la voz. El ejemplo de la radio Wichi o lo que sea la intención es acallar esa voz. Digo, negar que hay un público es negar que hay alguien que tiene para decirle a su comunidad, a un grupo de gente, digamos. Y que hay voces que sí importan y hay otras voces que no importan. Y en un mercado y una comunicación dentro regulada, como si fuera parte del mercado, como si fuera una mercancía más, digo, el que gana siempre es el que tiene la manija, el poderoso, el empresario, el que tiene la plata, como en general. El libre mercado quedaría todo. Entonces, la democracia, las voces, la pluralidad y todo eso, digo, no se rige por las mismas reglas. Entonces, hablar de públicos y cuando se dice quién lo va a querer escuchar es qué mercado va a tener eso. Se traduce, quién va a querer escuchar es qué mercado va a tener. Y la comunicación no se maneja por esas reglas. Digo, hay quienes las manejan así, pero nosotros creemos que no, que la comunicación tiene que ver con otra construcción de la sociedad. Sí. Y además, también está detrás, me parece, la idea de que es una subvención a eso, digo, lo van a mantener con la plata del Estado, digo, no es esa la idea, la ley no pide eso. Se puede discutir el reparto de la pauta, sí, porque eso es algo que el Estado debe hacer para comunicarle a todos los ciudadanos los actos de gobierno. Entonces, la pauta va en los medios de comunicación. Bueno, repartámoslo equitativamente. Ahora, eso no es una subvención. Y lo que se pide son créditos y disponibilidad para que un proyecto autogestionado, cooperativo, pueda caminar. Nadie dice que eso va a ser mantenido. Que no huele, que camine. Si el proyecto, que lo dejen caminar. Claro. Si el proyecto después no camina, y bueno, eso dependerá de cada proyecto. Cómo llegarle al lector, cómo tener algo de buena calidad. Digo, pero nadie está pidiendo que se mantenga algo. Hay una cosa que a mí siempre me genera mucha rispidez, que es una cosa que no se pudo superar en el planteo de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es la idea del fin de lucro.
Me parece que la ley de... Está la noción de que el medio tiene que tener un fin de lucro. Un medio de comunicación tiene que ir y lucrar. Ir y lucrar, o es un medio que no tiene fin de lucro. Entonces digo, para pensar en la complejidad, me parece que una de las principales cuestiones es hablar de un medio autogestionado, es hablar de un medio que se gestiona a sí mismo, que se establece su forma de funcionamiento y funciona de una determinada manera. El lucro pertenece a otra esfera de la comunicación, y me parece que también esto que decía Nahuel está bueno para pensarlo. Uno piensa, las revistas culturales tienen que ser sustentables, tienen que poder bancarse a sí mismas, bancar a sus trabajadores en sus condiciones, no ser una forma de hacer las cosas como se puede y nada más. El horizonte es mejorar las condiciones. Pero no creo que haya ninguna revista de la asociación que pueda salir a decir nuestro objetivo es lucrar, es con esto llenarnos de plata. Y eso es una cosa fundamental para tener en cuenta cuando uno piensa en la comunicación en su complejidad. Una revista que hace una escuela en el barrio, ¿no? ¿Tiene que tener 100.000 lectores? No, quiere llegar a los padres de la escuela para contarle lo que hicieron los pibes, y lo tiene claro. Lo mismo puede pasar con una revista que se dedique a la cultura emergente. Quiere llegar a la gente que le interese la cultura emergente. Lo mismo puede ser una radio buchí. Digamos, en ese sentido me parece que no hay que dejarse medir por la vara del otro. Y los medios autogestionados tienen que poder trabajar esa línea, tenemos que poder trabajar esa línea, que es no medirse en términos de lucro o ese tipo de parámetros porque son ajenos. Entonces me parece que está bien que haya comunicadores que ironicen con eso, porque es parte de la disputa por el sí, no, ni los quiero nombrar los comunicadores, pero no hay que hacerse cargo de eso, sino de todas las otras discusiones que vienen atrás. Y me parece que así como hay revistas dentro de la asociación que tienen 35.000 ejemplares mensuales, hay algunas que tienen 1.000 y que les llegan a los 1.000 tipos que buscan llegarle, y los que llegan a 35.000 les llegan a 35.000 tipos que les quieren llegar. Y son objetivos distintos, y está bárbaro lo que se sea. En el último año se creó la Dirección de Industrias Culturales, me pareció que es una buena medida, y tiempo después el Ministerio de Cultura. ¿Notan algún cambio acerca de la llegada de estas nuevas herramientas para el Estado, ¿no? Sí. Desde la asociación, Industria Cultural ya estaba antes, venía con Hamawi, en particular la revista NAN salió de un concurso fomentado desde ahí. Tenemos un buen trato cordial, de respaldo, de respaldo a la ley, de reconocimiento al trabajo del sector. Hay un espacio de debate, se escucha y demás. Después estamos en el punto que estamos. La ley todavía no fue votada. Estamos con casi 5 años de una dirección de industrias culturales. Más allá, ese apoyo lo recibimos siempre, y después eso, de ahí a que tengamos la fuerza para traccionar a todo un congreso, no, todavía no la tuvimos, no lo logramos, no recibimos ese empujón, pero sí aparece el debate, sí aparece se abre la puerta, hay diálogo, eso estuvo desde el principio. Perfecto. Internet. Las revistas culturales digitales, ¿no? Alcanzan, según un estudio que vi publicado en la asociación, casi 3 millones de lectores mensuales. ¿Qué papel tiene Internet y los avances tecnológicos en la edición de revistas? O sea, a la revista NAN, por ejemplo. En los últimos 5 años, Internet dio un vuelco prácticamente 360 grados, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cambió en algo tanta inmersión periodística en Internet para NAN? ¿Le hizo cambiar algo? Lo primero que le dio Internet a NAN fue el primer soporte en el cual existir. Empezamos siendo un blog que se llamaba Agencia NAN, Blogspot. No lo sabía. No lo sabía. Que eso nació en 2007. La gratuidad de Internet, lo que hablábamos hace un rato, la explosión de la comunicación a partir del avance de la tecnología.
Después tuvimos la suerte de presentarnos con material que habíamos, todo el material laburado en esa página para imprimir la revista en ese concurso de la Secretaría de Cultura. Y bueno, tuvimos la suerte, hay un respaldo económico que después continuamos por muchos números más. Y sin duda que Internet, es parte de esta experimentación que están sufriendo, desde las revistas autogestionadas a las grandes empresas. Las están modificando completamente. Es algo que está en modo prueba totalmente, que sin duda las revistas autogestionadas podemos hasta probar más, porque podemos probar nuevos canales, lo interesante es eso, es probar las nuevas formas. Y sin duda que las redes sociales ayudan a tener más lectores, a viralizar lo que uno produce, incluso a tener, hacer como un crossover ahí de subir la revista y que alguien la vea y bueno, y como le gustó y se cansa de leerla en internet, la vaya a comprar. Claro. Cuestiones que todavía no están probadas, no están estudiadas y lo interesante es fomentar un sector como el autogestivo. Lo que nos interesa a nosotros de fortalecernos como sector es poder llegar a estudiar eso, poder ver cómo llegamos a nuestros lectores y que eso no solo lo puedan hacer las grandes empresas. Sí, completamente. Con Maten al Mensajero quizás una instancia distinta, ¿no? Porque sale a la calle en una etapa en la que hay una desconfianza al papel del lector de parte, o sea, es difícil. ¿Y cómo hace Maten al Mensajero para recuperar al lector de papel que migró a online? Sí, somos un defensor que llega a destiempo, ¿no? Y que algunos le hemos pegado en la tibia a más de uno. No, en realidad nosotros justamente hacemos el camino inverso, que es en el ámbito en el que nosotros también nos movemos, estamos planteando mover la revista, que quizás es distinto a otras de las revistas de la asociación, que es el ámbito más de la literatura. No hay hoy por hoy en la calle, en los puestos de diario, sobre todo, quizás sí a nivel más de unas ediciones artesanales o más pequeñas, lugares donde se publique literatura nueva. Entonces nosotros venimos a meternos en un lugar donde capaz que no hay muchas cosas. La primera pregunta es ¿por qué? Bueno, no hay todas esas cosas, y porque no es negocio. Claro. Entonces, no es negocio, los grandes medios no se meten. Claro, pero hay algo que Maten al Mensajero, me imagino que sabe o que tiene su arma para probar y decir, con esto yo quiero recuperarlos. Ni hablar, es que tenemos una fe total en que existen lectores para una publicación como esta. ¿Y por qué lo traigo a colación a propósito de lo que vos decías de Internet? Porque me parece que en Internet hoy hay posibilidades de leer cualquier cantidad de literatura. Creo que como pocas veces en la historia, digamos. Sí. La posibilidad de la democratización del acceso a la cultura de una manera bastante discutible, pero real, ¿no? Ahora, lo que no hay es una manera de ordenarlo, de presentar un recorte de todo eso que hay circulando, y hay muy poca producción centralizada en la clave de decir, bueno, hay gente que se está dedicando a escribir en función de esto, de una propuesta. Porque digo, la tentación de hacer una revista como la que nosotros hacemos en internet es muy grande, porque decís, bueno, en vez de poner una página en cian y negro, meto una página color, total, ¿qué importa? No, me cuesta lo mismo. El papel tiene esas limitaciones y a la vez tiene esa cajita de decir, la decisión sobre el recorte recae mucho más en los editores de sección y demás, y el lector confía o no en ese recorte para llegar a esa lectura, digamos. Incluso nosotros subimos la revista entera en PDF para que circule gratuitamente, porque tenemos esta idea que, como lo decía Nahuel, alguien que encuentre una revista como esta en internet y dice, qué bueno que está, después puede querer tener el objeto en papel. El objeto en papel sí lo vendemos, y el objeto de papel con su venta se financia parte de su propia fabricación. Claro, quizá también lo que cambió es que el periodismo se sacó ese vedetismo de encima de decir, no lo voy a mostrar en PDF. ¿Por qué? No, yo lo quiero vender. Con la música pasó, de hecho ya estamos instalados en la nueva etapa en la que ya está, el músico lo prefiere subir a internet primero antes que sentarse siquiera con un gerente de una multinacional para ver hasta dónde pueden. Quiere ir a internet y lo publica en internet, ya estamos en esa instancia. Pero ahora estamos en la instancia del periodista de que no me importa tanto el vedetismo quizá de venderla primero, la pongo en PDF y el que le gusta la va a ir a comprar.
Sí, me parece que estamos probando, todavía estamos probando, estamos regulando a ver qué es lo que pasa. Nosotros, por ejemplo, pensábamos que en realidad una revista como la nuestra en PDF está bueno que circule, pero no agota la lectura que se puede hacer, porque evidentemente es incómodo de leer, porque nosotros imaginamos que el lector o la lectora que puede leer nuestra revista no se va a pasar 5 horas mirando el monitor o tiene una tablet para andar volver del laburo en el bondi o de estudiar en el bondi con la tablet leyéndola. Me parece que estamos en una sociedad distinta, entonces el papel sigue teniendo una instancia de lectura distinta. Ahora bien, el internet permite cosas que en otro momento eran impensables. Yo pienso en Nan, ¿no? Vos decís, Nan en su cuenta de Twitter, por ejemplo, pone música, te recomienda música. Vos decís, claro, yo leí una nota de una banda ahí y digo, che, los pibes estos me ponen un link para que escuche. Como que te completa la lectura de la experiencia completa. Digamos, no la anula, no es que anula la revista. Agrega, no quita. Agrega. Ahora, es algo fugaz. Digamos, vos no te podés llevar la revista y ponerle play tocándola todavía. Por ahora, no, olvidate. Pero digo, me parece que tiene que ver con pensar los medios en su complejidad, digamos. A veces para algunos de nosotros que somos muy románticos el papel y demás, todavía nos cuesta eso. Ni hablar otros compañeros de otras generaciones que tienen como la idea de que la revista es lo que se imprime y lo otro no existe. Claro. Pero digo, me parece que está bueno y en ese sentido son formas de experimentación que distintas revistas van probando y que uno también tiene que ir viendo y asimilando a ver qué les sirve para que llegue su mensaje a los lectores que les quiere llegar, digamos, que eso es lo que también está bueno. Si vos le querés llegar a un pibe que está pensando en qué recital va a ir el fin de semana y tenés que además de contarle algo de la banda, está bueno que puedan escuchar a ver de qué se trata. Probablemente es más difícil de pensar eso en una nota sobre las inundaciones en el norte del país, pues y la verdad que no puedo mandar un pibe que filme, en el caso de una revista periodística, ¿no? Pero obviamente que hay dificultades técnicas, pero me parece que hay experimentación y internet sirve como para potenciar algo que ya se está haciendo. ¿Cuál es para finalizar, no les quiero sacar más tiempo, qué busca el lector promedio de una revista cultural? No existe lector promedio. No, pero ustedes con 5 años prácticamente en la calle tienen que tener una visión de qué busca el lector de Nan. Tenemos una idea de nosotros, lo que creemos. Digo, o sea, vuelvo ustedes se fijan en lo que quieren ustedes porque piensan que ustedes son el lector ideal de Nan. Sí, a ver, cuando haces un medio propio, autogestionado, sin duda ahí está volcado mucho de lo tuyo. Claro. Digo, es el lugar donde vos ponés todo lo que querés, sin filtros, sin nada. Digo, sin duda un lector debería ser parecido a uno. Digo, de todas maneras siempre está buscando, digo, como periodista, digo, escribir de la forma más clara, amplia y atractiva para trascender a todos. Ahora, ¿cuál es el lector promedio? Digo, comparto lo que dice Santi, el lector promedio no hay. Más sobre todo una revista que no está hecha para leerla toda, la revista. Digo, no es un libro, podés no leerla toda, la revista. Lo interesante de una revista también es la variedad de contenido que trae. Digo, en ese sentido, digo, propone una lectura más tipo rayuela, digamos. Claro. La agarrás, digo, te tomás el bondi de la estación a tu casa y lees una nota corta, y si estás tomando un té en tu casa te lees una nota larga y digo, ofrece esa variedad. Digo. Después nosotros saber analizar a qué sector le apuntamos, la verdad se nos escapa ya desde el lado de, volviendo al inicio de la charla, del tema de sos un periodista que estás haciendo otras cosas que no exceden a uno como periodista, y también el tema del estudio, digo, para hacer un estudio de cuáles son los lectores de las revistas culturales, digo, como sector deberíamos estar más establecidos, digo, de poder dejarnos de preocupar si salimos en el próximo número, para poder empezar a estudiar al lector de revistas culturales. Mil problemas antes que ese, que exacto, es el último. Tenemos 1000 problemas, entonces bueno, si nos estableciéramos como sector, hasta podríamos empezar a implementar por ahí. Digo, son todas esas variables, me parece, ¿no? ¿Y en Maten quieren llegar a un público en particular? Sí, nosotros salió de una charla así
entre un par de los compañeros que hacemos la revista, en el tema de una revista para lectores, que es un poco trampa, porque leemos la mayoría de una lectura muy amplia, ¿no? De internet también lees el prospecto de un medicamento. Pero digo, la idea de buscar un lector al que le interesa la narrativa, la historieta, la fotografía, la idea de una historia que se cuenta, quizás tenemos esta cuestión de que se corre un poco más de la coyuntura o de algo más que tiene que ver con la actualidad, con lo estrictamente periodístico. Entonces te permite también pensar en un lector que puede capaz no ser tan receptivo a temas que nosotros sí nos interesan. Digamos, yo me pasa cotidianamente con estos primeros meses de la revista, ¿no? Que de repente te escribe gente como decís, y no tenemos capaz nada que ver con este lector. Te sorprende. Decís, bueno, llegó porque llegó porque leyó una nota que salió sobre la revista en tal lado. Y lo querés conservar. Y claro, porque y llegó por ese otro lugar, o llegó por la historieta y se quedó por el folletín. Pero me parece que cuando yo te decía que no hay un lector promedio de las revistas culturales, es porque las revistas culturales no son homogeneizables. No hay nada homogéneo en las revistas culturales. Y eso es una de las cosas que para mí hay que defender, que haya diversidad. Ahora, después cada revista tiene su identidad. Uno probablemente podría ir delineando un lector, digamos, de cada una, pero cuando cruzas internet por el medio de la discusión, se te queman los papeles. Nos llega a nosotros un mail hace un par de días de alguien que la pedía de España. Yo empecé a decir, ¿cómo le mando de España? Porque hasta el territorio nacional yo me vengo manejando con el correo, bueno, más o menos. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para hacer España? Ahora tengo que pensar en el de España. Ahora tengo que pensar en el de España. ¿Qué hago? ¿Cambio todos mis contenidos? No. Entonces, digo, en ese sentido, digo, el internet tiene esa potencia. Un chabón en Filipinas, un argentino que esté viviendo en Filipinas puede entrar y leer Hernán. Ahora, después no va a ir al Saguan Sur a ver la banda que le gustó. O no va a seguir determinado tema porque está en Filipinas, digamos. Internet tiene esa potencia y también tiene ese doble filo. Que a veces dice, bueno, una página de una revista cultural tiene 5.000 likes. ¿No? Claro. Pero tiene 5.000 lectores o 5.000 suscriptores. Ojalá. Claro, ojalá. Nos salvamos todos, tenemos 5.000 suscriptores. Digo, pero en ese sentido me parece que está bueno pensar que Internet tiene su pedagogía y su doble filo, ¿no? En las revistas creo que tienen lectores de carne y hueso, no son los tipos que vos ves cuando haces una actividad de la revista, son los tipos que van al kiosco a comprarla o que la van a buscar. Y tiene otros lectores golondrina, lectores virtuales, lectores que cayeron capaz ahí, o que se enganchan por algo, digamos, capaz que no sé, vos ves la tapa de la última NAN y ves la nota, no sé, de Bestia Bebé, ¿no? Está en la tapa. Sí. Bueno, Bestia Bebé y decís, qué buena, me encanta esta banda, me compro la revista, la lees, te enganchás con la revista y seguís. Sí. Y capaz te gusta solo esa banda y todo el resto, ¿no? Y bueno, ya está, el número que viene, cada uno la comprás. Bueno. Y nosotros como editores, o ustedes como editores dicen, habría que verse lo que estaría bueno que se quede, claro, pero sí. Llegó por un tema o por una nota, digamos. En el caso nuestro, no sé, ponemos a Susie Shock, que nos encanta cómo escribe y todo. Y hay mucha gente que llega por Susie Shock, porque le gusta cómo escribe, y bueno, se enganchó con el resto de la revista y bienvenido. El número que viene dice no la compra. Sí, eso es totalmente, todo el tiempo una prueba y error sin duda nosotros empezamos pensando en un público mucho más amplio, en una etapa que enganche al lector. Empezamos sacando en tapa a Pablo Lescano, a Enrique Sims. Tratamos de buscar artistas marginales, digamos, ¿no? Grandes rasgos, y adentro venían todas las disciplinas artísticas de jóvenes, de autogestionados que están arrancando y no se conocen. Y bueno, ahora la revista llegó a la 17 y en la tapa está Tom Kintans, que es de Bestia Bebé tiene un disco. Claro. Tom Kintans tiene un recorrido más largo, pero está en una tapa de una revista un pibe que tiene su banda, un disco, ¿no? Entonces, ahí en ese camino creemos haber encontrado algún sector de lectores, claro, que se interesen en esa etapa. Por eso pero siempre estás buscando igual trascenderla, ¿no? Completamente. Stop. Es